Buen día, Misión Ixtapaluca, hermanos, miembros y hermanos en Cristo también de cualquier lugar que nos estén observando y amigos que nos quieran acompañar en este día, que nos estén acompañando, bienvenidos. En este día vamos a tocar un tema que muchos conocen porque se acercan los días conocidos como Semana Santa. Muchos hablan de la Pascua, pero no saben dónde está la base bíblica y mucho menos saben lo que significa ese pasaje. Vamos a estudiarlo, vamos a dejar que las cosas queden más claras en esta ocasión. Y junto con el apóstol Pablo, diré las mismas palabras que él le dijo a los filipenses, a la iglesia de Filipos, en Filipenses 3:1, dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. El apóstol Pablo no le era molesto estar compartiendo una y otra vez las verdades del Evangelio de Jesucristo, y les dice a los filipenses: y para ustedes es seguro. Que quede claro, que no queden dudas, que no les llegue otro evangelio diferente, que no les lleguen otras ideas, otras modas que se han metido en las iglesias, que sea el evangelio puro y sencillo que enseñó Jesucristo. Y bueno, capítulo 12 del libro del Éxodo, vamos a ver que nos resume lo que es el evangelio de Jesucristo. Antes de eso vamos a iniciar con una reflexión. En esa reflexión vamos a, como dice el Señor Jesús, vuélvanse como niños. Vamos a volvernos como niños y vamos a permitir que una persona que está enseñando a niños a través del franelógrafo nos enseñe lo que es ese pasaje de la Pascua. Después pasaremos a adorar al Señor con un pasaje de Apocalipsis 5, 9 y 10, es la base de esta alabanza, de esta adoración, titulado Con tu sangre. Estamos hablando qué es lo que ha hecho el poder de la sangre en cada uno de los cristianos. Y vamos a terminar con el himno ¿Eres limpio en la sangre? Es la pregunta. ¿Eres limpio en la sangre? Bueno, si tienes a Cristo en tu corazón, claro que eres limpio en la sangre. Con esto vamos a dar este inicio y adelante con este tema. Y habló Jehová en tierra de Egipto a Moisés y Aarón, y les dijo: este mes será el más importante de todos los meses. De ahora en adelante, este mes será el primero de todo el año. Y habla a los hijos de Israel. Y Moisés así lo hizo. Habló con los hijos de Israel y les dijo que tenían que hacer algo muy importante. Tenían que poner mucha atención. En el día número 10 de ese mes de Abib, ellos tenían que escoger de sus ovejas un corderito de 1 año sin ningún defecto y tenía que ser macho. Y lo iban a guardar. Y ya que lo hicieron, ya que habían escogido de las ovejas o de las cabras un machito de 1 año sin ningún defecto ni mancha, y ya que lo tenían escogidito, tenían que guardarlo hasta el día número 14. Y en el día número 14 lo sacrificarían. Y con la sangre de ese corderito llenarían un balde. Cada familia tenía que hacer esto, era muy importante. Y cuando lo hicieron así y sacrificaron el cordero en el día número 14 y llenaron el balde, entonces en las puertas de sus casas ellos tenían que pintar con esta sangre. Tomaron un hisopo y tenían que poner la sangre en los postes y en el dintel de las puertas. Cada familia tenía que hacerlo así. Y ellos, obedientes, pintaron con la sangre del cordero los postes y el dintel
como lo había dicho Moisés por palabra de Jehová. Y ese corderito lo cenarían. Si había algunas familias que fueran de poquitas personas, podían unirse con los vecinos y así juntos celebrar la Pascua. El corderito lo tenían que poner a asar en el fuego. Y aparte del corderito, también comerían panes sin levadura. Todo esto con hierbas amargas. Moisés les indicó que del corderito no podían comer nada cocido en agua, ni tampoco nada que estuviera crudo. Todo tenía que estar asado y comerían todo del corderito. Si algo quedaba, a la mañana siguiente tendrían que ponerlo en el fuego. También les dijo que tenían que comer esta Pascua deprisa, rápido, con su ropa puesta y sus sandalias también. Tenían que tener sus varas en la mano, pues la Pascua del Señor es. Y Jehová visitaría la tierra y herirá a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de la sierva y todos los primogénitos de los animales. Y este día será memorable, será para recordar siempre y hacer esto por generaciones. 7 días comerán panes sin levadura, sacarán toda la levadura de sus casas, no debe de haber nada de levadura. El primer día será día de convocación y el 7º día será día de convocación. En estos días no se hará ninguna obra más que preparar la comida. Y esta será la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando sus hijos les pregunten ¿por qué de estas celebraciones? Ustedes dirán, es la Pascua de Jehová. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria.
pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar
está basado en el Éxodo, capítulo 12, y se titula Yo veré la sangre. Las palabras de Dios cuando le anuncia a Moisés que marque el dintel y los postes de las casas con la sangre del cordero. Bueno, en este capítulo vamos a ver que es un resumen realmente del Evangelio de Jesucristo. En este capítulo vamos a ver que se nos muestra el camino de la salvación para todo aquel que cree. O bien, como hemos aclarado esa parte de la Biblia, para todo aquel que le cree. Bien, estamos entonces en Éxodo capítulo 12. Antes de este capítulo, ya Dios envió las plagas sobre Egipto, esos juicios sobre los egipcios. El faraón, pues, ha endurecido su corazón ante las plagas y va a venir la última plaga que va a doblegar su voluntad al fin. Estaremos usando, como he dicho antes, la versión Reina Valera actualizada y anticipo desde ahora que lo más seguro es que no terminemos en esta ocasión y vaya a haber una segunda y tal vez hasta tercera parte. Voy a ir calculando el tiempo. Bien, Faraón endurece su corazón ante las plagas. Viene la última plaga que va a doblegar el corazón de Faraón y por fin va a dejar al pueblo de Dios salir de Egipto. Éxodo 11:10. Aquí tenemos a Moisés y a Aarón que están delante de Faraón para demandar, no para sugerir, para demandar por la orden de Dios la liberación. Deja ir a mi pueblo. Dice así: Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Recordemos la vara que se transforma en serpiente y se come a las varas de los hechiceros. Dice, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir de su tierra a los hijos de Israel. Vamos a explicar esto porque algunos tomarán como pretexto y dirán, bueno, pues aquí dice que Dios endureció el corazón de Faraón, entonces Dios es como, está usando a Faraón como un títere, es un juguete. Bueno, entonces ¿para qué él manda que salga a su pueblo si él iba a endurecer el corazón de Faraón? Bueno, si Dios está mandando a Moisés que le diga a Faraón que deje salir a su pueblo y luego Dios va a endurecer el corazón de Faraón, pues ¿que es un juego o qué? No es así Dios. Vamos a explicarlo. Bueno, vamos a tomar una barra de mantequilla y vamos a tomar también un pedazo, o si quieren darle una forma que quieran, de barro, no de lodo, de barro, para que sea más comprensible. Vamos a ponerlos a los dos sobre una placa metálica para que sea más evidente, la mantequilla y el barro. Y vamos a exponerlos a la luz del sol. ¿Qué va a pasar con la barra de mantequilla? Se va a derretir. ¿Qué va a pasar con la masa de barro? Se va a endurecer. Eso es lo que quiso decir esa parte de la Biblia cuando dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Se expuso Faraón ante Dios, ante sus milagros, ante sus profetas. Y él, dijimos la vez pasada, él se sentía Dios. ¿Y cómo iba a llegar otro Dios a quererle mandar a él? Entonces viene esa parte donde el encuentro de Dios con Faraón. ¿Qué es lo que hace Faraón con su corazón? Si se hubiera derretido, si se hubiera humillado delante de Dios y reconocido la soberanía de Dios, bueno, como dicen, otro gallo hubiera cantado. Pero no lo hizo. Al contrario, él endureció su corazón, se expuso ante Dios, ante el poder de Dios, ante la presencia de Dios, y pues lo que hizo fue endurecer su corazón. Eso es lo que quiso decir aquí en esta parte, pero el Señor endureció el corazón de Faraón, para que no se entienda mal y digamos, es que Dios está jugando. No. Dios se presenta a través de Moisés y sus milagros, y Faraón no acepta eso
¿cómo va a decirle otro Dios si Él es Dios? Y endurece su corazón. Quedando aclarada esa parte, seguimos adelante. Se está preparando la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto y Dios marca un mes y un día, mes y día específicos para ese evento. ¿Y por qué es importante que se recordara ese mes y ese día? Bueno, antes de explicarlo, vamos a decir esto. Toda la humanidad, desde Adán hasta ahora y más adelante, toda la humanidad está esclavizada al pecado y tiene, por lo tanto, la paternidad del diablo. Vamos a ver segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Aquí Pedro está hablando, se está refiriendo de los falsos maestros, falsos profetas, que actúan como lo haría su padre, el diablo. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Pedro? Dice, esos falsos profetas a la gente, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de que las verdades de Dios están siendo alteradas. Eso es corromper la palabra de Dios. Es lo que hacen las sectas, corrompen la palabra de Dios. Podemos repetir una y mil veces la misma enseñanza. Los mormones corrompen la palabra de Dios y dicen que este Dios que tenemos fue hombre, es su frase preferida. Como el hombre es, Dios fue. Como Dios es, el hombre será. Están corrompiendo, está diciendo que cada hombre, varón, que se hace mormón, va a ser un Dios y se le va a dar un mundo para gobernar. Vámonos con los testigos de Jehová. Estoy tomando lo clásico. Podemos dar muchos más ejemplos, pero bueno. El testigo de Jehová dice, Jesús no es Dios. Están corrompiendo la palabra de Dios. Hay tantos pasajes que están mostrando que Jesús es Dios hecho hombre, pero ellos con esa idea, con esa enseñanza, con esa necedad, porque así se los han hecho ver y de ahí no lo sacas. No, Jesús no es Dios, es el arcángel Miguel. Y bueno, están corrompiendo, esa es la corrupción. Dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Así es de que cuando alguien es vencido por alguien, se hace esclavo del que lo venció, del que lo derrotó. Toda persona de toda la humanidad fuimos esclavos de Satanás en su momento. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, ya eres libre. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no te has rendido a Él, no has rendido tu vida, no has sido fiel a su palabra, entonces sigues esclavo. Aunque te sientas libre, sigues esclavo. Dice, bueno, les prometen libertad. Dice, esto es lo que puedes hacer. Esto es lo que no tienes que sujetarte a esta Biblia escrita por hombres, modificada por hombres, alterada por hombres. No. Tú, lo que a ti te parezca mejor. Y sí, toma la Biblia, pero de eso vamos a tomar lo que nos convenga. Y empiezan a corromper la palabra, pero les dicen que son libres. Y son esclavos. Siguen siendo esclavos de aquel que los ha derrotado. ¿Quién los ha derrotado? Satanás. ¿Cómo los derrotó? Enseñándoles mentiras, mostrándoles medias verdades y la gente creyendo todo eso. Cuando eso sucede, bueno, se sienten que son libres, pero siguen siendo esclavos. ¿Qué es lo que nos describe el apóstol Juan como estrategia del diablo? Vámonos a Juan 8:44, que dice así. El Señor Jesús hablando a los fariseos, a los religiosos, ya lo mencionamos la vez pasada. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio. Cuando habla de que él era homicida, nos vamos a las palabras del Señor Jesús. Cuando les está hablando a los religiosos precisamente, cuando les dice,
escucharon el mandamiento que dice no matarás, pero yo les digo, él está aclarando cuál es la intención más profunda de ese mandamiento, pero yo les digo que cualquiera que insulta a su hermano, le guarda resentimiento, odio, le llama idiota, imbécil, dice una de las versiones, es culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque expresó esas palabras y guardó ese odio contra esa persona, está en su ser, está en su alma, en su corazón, y dice, bueno, no llegó a la muerte física, pero si hubiera podido, lo hubiera matado, y hasta ahí la intención. Después vamos a ver esos puntos del pecado. Pero dice, bueno, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad. Eso es lo que están enseñando las sectas. No se basan en la verdad, se basan en medias verdades o en sus verdades nada más. No se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, pues si es padre de mentira y la gente está creyendo esas mentiras, ¿quién es el padre de esas gentes? Simplemente el diablo, es la respuesta obvia. Así es de que toda la humanidad está esclavizada por el diablo. Está esclavizada al pecado por el diablo. El diablo les da medias verdades, corrompe la palabra de Dios, la gente se lo cree y pues viven en esa esclavitud. Se sienten libres, se sienten buenos cristianos, más bien son muy buenos religiosos, igual que los fariseos. Los fariseos eran muy buenos religiosos. Ejemplo tenemos en aquel fariseo que se levanta en medio de la congregación y por allá está sentado un publicano. ¿Qué es un publicano? Un judío que estaba trabajando al servicio de Roma, cobrando impuestos, y era odiado por el resto de los judíos, como era considerado como traidor. Pero bueno, se levanta el fariseo, el religioso, y en voz alta, que empieza a decir, Dios, te doy gracias que no soy como ese publicano. Yo sí oro todos los días, ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos de todo, ayudo a los pobres, me porto bien, soy cumplido en la religión, hago todo lo que me dicen y más todavía. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús de él? El otro, el publicano, dice que de vergüenza ante Dios, reconociendo su pecado, dice no quería ni levantar el rostro al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí un pecador. O sea, que la ira que iba a llegar sobre mí sea propicia, sea sobre el cordero que traigo ahora en este momento y que será sacrificado, que no sea sobre mí. Bueno, dice el Señor Jesús, yo les digo, les está enseñando a los demás, yo les digo que el fariseo, logró lo que quería, que todo el mundo se diera cuenta qué tan bueno era. Esa era su recompensa. Pero el que salió realmente justificado, el que salió perdonado, el que salió con esa misericordia y gracia de Dios, fue aquel hombre, el publicano, que reconoció su pecado, le pidió perdón a Dios y trajo su ofrenda, el cordero que Dios pedía para ser sacrificado y que la ira pedía el publicano, que la ira que él merecía cayera sobre ese cordero y Dios le cumplió eso por su sinceridad, su humildad, su reconocimiento. Entonces, con esto estamos aclarando, por eso les dije que vamos a extendernos en este capítulo 12 de Éxodo y hasta el tiempo, las veces que sea necesario. Entonces, bueno, la humanidad está esclavizada al pecado y su padre es el diablo. Regresamos al punto donde nos dice Dios, van a recordar este día y este mes. ¿Dónde lo dice? Éxodo 12, 2 y 3 y versículo 14 también. Una aclaración, si tú eres cristiano ya, esto no es una opción.
debe ser algo firme y seguro. Si eres cristiano, debes de recordar el momento de tu nuevo nacimiento. No se hace uno cristiano progresivamente. Hay un momento, así como uno nace a la vida en la carne en un solo momento, y ese momento pues se celebra, ¿verdad? Es mi cumpleaños, ay, qué padre. Pero bueno, hay un momento. De hecho, sale el acta de nacimiento, siento las tales horas de tal día, en tal lugar, dio a luz a un niño o niña, etcétera. Todos los datos. Hay un momento específico. Si eres cristiano, debes de saber en qué momento. No estamos diciendo que recuerdes el día y la hora específicos. Hay muchos que sí lo hacen, pero debes saber el momento en que naciste de nuevo. Si no tienes ubicado ese día, ese momento, quién sabe si has nacido de nuevo, ¿eh? Lo más seguro es que no, porque es algo que no se puede olvidar, no se puede ocultar, no puede pasar desapercibido. Es algo que queda grabado. Por eso aquí Dios está dando este mismo principio. En Éxodo 12, versículos 2, 3 y 14, dice así: va a venir la última plaga. Dios da los últimos detalles al pueblo, a Moisés, para que preparen la salida de lo que se conoce como la Pascua, precisamente, que por cierto, recordemos que en inglés se entiende más, es más claro lo que significa este término de Pascua. En inglés es Passover, pasar sobre, y eso lo vamos a aclarar después. Bueno, dice así el versículo 2, 3 y 14. Dice: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será para ustedes el principio de los meses. O sea, recuerden los meses del año. Ahí, de hecho, el calendario judío comienza entre los meses de marzo y abril, y está diciendo Dios, tienen que recuerden bien que este será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Y dice el versículo 14, habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como fiesta al Señor a través de sus generaciones, lo celebrarán como estatuto perpetuo. Así es de que era importante para Dios que la gente recordara su liberación, su momento, que salían. Recordemos que Faraón representa a Satanás y Egipto representa el reino de Satanás, que mantenía esclavo al pueblo hebreo. Bueno, iba a ser su salida, su liberación, y era importante que recordaran el momento en que eran liberados, el día, el mes y el día. Tomen este día y este mes como el primer mes del año, y en este día 10 guarden este cordero y sacrifíquenlo para que recuerden que fue por la sangre del cordero que ustedes son libres. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es lo que estamos recordando en ese nuevo nacimiento? Cuando sucedió. ¿Qué es lo que sucedió previo a ese nuevo nacimiento? Momentos antes, vamos a llamarle así, o con un poco de tiempo antes. Bueno, primero, reconociste tu pecado. Si ya naciste de nuevo, es porque reconociste tu pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? En el griego la palabra pecado significa fallar al blanco, hamartía, fallar al blanco. ¿Cuál es el blanco de Dios? Son los 10 mandamientos. ¿Y qué nos dice Dios? Has fallado, has violado todos los mandamientos y por lo tanto mereces infierno. No, es que no, pues todos no. A veces queremos ponernos como el joven rico que narra en la Biblia. El Señor Jesús está hablando, llega este joven rico y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?
Y el Señor Jesús le dice, bueno, les va citando algunos mandamientos, y el joven responde, pues eso es fácil, todo eso lo he hecho desde mi juventud, ¿a poco eso es suficiente? ¿Qué más? Entonces ya la hice. Y el Señor le dice, bueno, ahora entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Realmente la intención del Señor Jesús no es que él hiciera eso. Quería que este joven se diera cuenta en dónde estaba realmente su corazón. No estaba en Dios, conocía los mandamientos, era religioso, era muy buena persona, los había cumplido hasta cierto punto, pero no se daba cuenta que estaba fallando en el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuál era el dios de este joven? El dinero, la riqueza. Y cuando el Señor le dice, le da ese reto, despréndete de toda tu riqueza y repártela entre los pobres, no, lo que sea menos eso. De eso yo no me separo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Los mandamientos nadie los puede cumplir. Hemos fallado al blanco. Todo mundo hemos fallado al blanco de los 10 mandamientos. Primera de Juan 1, del 8 al 10, vamos a ver qué nos dice. Juan nos está hablando del andar cristiano, pero nos especifica acerca de aquellas personas. Si tú eres de esas personas que se sienten buenas porque tienen su religión, porque hacen cosas buenas, no hacen cosas malas, se destacan porque ayudan, etcétera. ¿Qué dice Juan aquí en su carta? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Te está hablando a ti. Como dijimos la vez pasada, bueno, en una de las ocasiones pasadas, vamos a personalizarlo. Lo voy a leer como viene en la palabra de Dios y luego lo vamos a personalizar para ti. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, vamos a personalizarlo hacia ti. Si tú dices que no tienes pecado, que eres buena persona, dice aquí, te estás engañando a ti mismo. Y eres un mentiroso, dice, la verdad no está en ti. ¿Por qué? Porque si has pecado. Pensamiento, palabra, intención, acción y omisión. Ahorita vamos a ver también cada una de ellas. Entonces, si dices que no tienes pecado, te estás engañando solito. La verdad no está en ti, eres un mentiroso y tu padre es el diablo porque él es mentiroso y padre de mentira. Bueno, sigue diciendo. Si confiesas tu pecado, ¿qué significa confesar? La palabra confesar significa estar de acuerdo. Dios dice que pecaste. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confesarle. Señor, tú dices que tengo este y otro pecado. Estoy de acuerdo, Señor. Estoy de acuerdo porque sé que soy así. Eso significa confesar. Dice, si confiesas tu pecado, si tú le confiesas tu pecado a Dios, o sea, lo que Él dice que estás pecando y estás de acuerdo con Él, dice, entonces Él es fiel y justo para perdonarte tu pecado, todos tus pecados, y para limpiarte de toda maldad, para que quedes totalmente limpio. Dice en Isaías, si tus pecados fueran rojos, intensos como la sangre, van a ser como blanca lana. Si fueran intensos de rojo como el carmesí, serán como la nieve, o viceversa, algo así. Entonces, si tú se los confiesas, si reconoces que lo que dice Dios de ti es cierto, entonces Él es fiel y justo y te va a perdonar tu pecado, te va a limpiar de toda maldad. Pero, sigue diciendo, si tú dices que no has pecado, le estás diciendo a Dios mentiroso y que su palabra realmente no cabe en nosotros, no cabe en ti. Si dices que no has pecado, le estás diciendo mentiroso a Dios y su palabra nunca ha hecho un efecto. No has permitido
que haga un efecto en ti. Porque no estás de acuerdo con Dios. Porque tú sientes que eres buena persona, que no eres malo, que haces cosas buenas, tienes una religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo, si ya naciste de nuevo es porque reconociste tu pecado. ¿Qué más? También reconociste que eras autosuficiente para entrar a la vida eterna, que tú podías hacerla por tus obras, y tenías tan buenas obras y tantas buenas obras que hasta Dios posiblemente te quedaba de ver. Efesios 2, 8 y 9, aquí es donde vamos a ver lo que ya dijimos antes. Si estás de acuerdo con lo que Dios dice, estás confesando tu pecado. ¿Estás de acuerdo con Dios? Efesios 2, 8 y 9. Pablo está hablando de lo inútil que son las buenas obras. Dice así, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Vamos a personalizarlo. Porque por gracia tú puedes llegar a ser salvo por medio de la fe, de creerle a Dios, no creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios, tú crees en Dios. ¿En qué son diferentes? De nada. Dice la palabra, bueno, sí, el diablo dice que tiembla. Tú a lo mejor ni siquiera tiemblas, piensas que ya la tienes hecha y aquí te van a librar, tu religión te va a librar. No es la religión la que te garantiza la vida eterna, es el Señor Jesucristo, es su palabra, la palabra de Dios, y es la obra de Dios en Cristo, no hay otra. Bueno, Pablo está hablando de la inutilidad de las buenas obras. Personalizando, dice, porque tú por gracia, bueno, gracia, vamos a explicar gracia. Tenemos que entender la diferencia. Justicia, misericordia y gracia. Justicia es darte lo que tú mereces. ¿Qué mereces? El infierno. ¿Qué merecemos todos? El infierno, porque hemos pecado todos. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es no darnos lo que merecemos. Dice en el libro de Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nos ha dado tiempo y espacio para que confesemos nuestro pecado, reconozcamos el pecado, lo confesemos, estemos de acuerdo con Dios, le pidamos perdón, nos arrepintamos y creamos la obra de Jesús, que Él murió en lugar de nosotros. Lo vamos a explicar más adelante. Esa es la misericordia, no darnos lo que merecemos. ¿Qué es la gracia? Es darnos lo que no merecemos. No merecemos el cielo, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos esa misericordia, sí merecemos la justicia y no la está aplicando Dios por gracia. No la aplica por gracia. Bueno, si le crees a Dios, que es un regalo de parte de Dios, dice por gracia, te estamos personalizándolo, porque por gracia eres salvo por medio de la fe, de creerle a Dios. Y esto no es por lo que tú hayas hecho, es un regalo de Dios. Cuando tú tienes un trabajo, bueno, pues trabajas, te esfuerzas y te pagan. Bueno, pues dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Te has esforzado por pecar, vas a recibir tu paga y en abundancia, la muerte, el infierno. Pero dice, el regalo de Dios, esto no tuviste que hacer nada, el regalo de Dios es la vida eterna, es la salvación. Y dice, no es por obras, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice que para que nadie se gloríe? Porque habrá quienes tienen más recursos, más habilidades, más capacidades, más muchas cosas para hacer más obras y mejores obras. Sería un Dios injusto. ¿Por qué? Porque a esta otra persona no tiene tantos recursos, tantas habilidades, tantas capacidades y no puede hacer, porque tiene impedimentos físicos posiblemente, no puede hacer tantas buenas obras como este otro que tiene todo.
Entonces, si Dios a este que tiene todo le dijera, ah, qué bueno eres, mereces el cielo, y a este le dijera, pues yo no veo que hayas hecho mucho, pues quién sabe si te vaya a dejar entrar, sería Dios injusto. Por eso dice, no es por lo que tú hagas, para que nadie se gloríe y diga, yo hice mejores obras que aquel, yo creo que merezco más que aquel. Es como el pasaje que habla el Señor acerca de esos trabajadores. Dice la Biblia que salió un hombre, necesitaba un jornalero, fue a la plaza, se encuentra con uno tempranito, le dice, ¿quieres ir a trabajar conmigo por un denario? Ah, claro que sí. Bueno, se lo lleva y empieza su trabajo. Y ya para avanzada la mañana, casi mediodía, este hombre, el amo, el dueño, ve que todavía le hace falta mano de obra y va otra vez a la plaza y va con otro y le dice, bueno, ¿irías a trabajar conmigo por un denario? Ah, sí, claro, se lo lleva. Empieza su labor también. Sigue avanzando el día, ya casi la tarde, y le urge mano de obra todavía porque quiere terminar cierto trabajo. Se va a la plaza otra vez, se encuentra otro hombre, le dice, ¿te irías a trabajar conmigo por un denario? Sí, sí, claro, se lo lleva, empieza su labor. Termina la jornada laboral, ya avanzada la tarde, y entonces se forman, pero hasta al frente de la fila queda el que llegó más tarde. Y entonces ven que a él le entrega un denario. Los otros dos dicen, ah, pues este que llegó tarde, pues le tocó un denario, a nosotros nos va a dar más. Pasa el que sigue, le da también un denario. Pasa el que otro, le da su denario y se quejan. Oye, no es justo, aquel llegó tarde y le estás pagando lo mismo que a nosotros. A ver, espérenme. ¿Qué no acordamos que tú, contigo y contigo, que iban a trabajar por un denario? No, pues sí. ¿Cuál es su problema? Si yo quiero darle a este otro hombre un denario, ¿cuál es el problema de ustedes? Es igual con la gracia. Muchos dirán, no, pero es que yo hago mejores obras que aquel, me he portado mejor que aquel, y aquel, es más, aquel era un delincuente, aquel hizo cosas vergonzosas, sí, pero se arrepintió y le pidió perdón a Dios, y su vida fue transformada, nació de nuevo, y el Espíritu Santo vive en él, y su vida fue transformada y limpiada de todo pecado, como ya hemos visto. Así es de que merece la gloria, no, pero Dios por gracia se la está dando, porque ha cumplido los requisitos de Dios. Si nosotros cumplimos los requisitos, puedes que haya sido una persona muy buena. Eso no te garantiza el cielo. Es que dirás, bueno, pero es que de algo deben valer las buenas obras, ¿no? Pues valen para que te consideren como siervo inútil solamente. Donde tenemos eso en la Biblia. Dice en la Biblia que un hombre fue a la plaza, ahí en ese tiempo había mercado de esclavos, y va y encuentra un esclavo que siente que le va a servir para su trabajo, lo revisa, se lo lleva, y llegando a su casa le dice, mira, tu labor aquí es esto, y en el campo vas a estar recogiendo y acumulando. Aquí en la casa me vas a traer agua y vas a traer esto y lo otro. Le da toda la lista de lo que tiene que hacer. Y dice la Biblia que este siervo, cuando terminaba toda su labor de todo el día, él mismo se ponía a reflexionar y decía, soy un siervo inútil, lo único que he hecho es lo que me mandaron a hacer, o sea, nada de que me aplaudan, algo que me aplaudan de más, nada, simplemente lo que se me mandó. Cada uno de nosotros, tú, yo y cualquiera, por ser miembros de la raza humana, simplemente por eso, tengas religión o no, estamos para hacer las buenas obras, para cumplir con lo que Dios ha dicho. Y el día que lo cumplamos, no hemos hecho nada extraordinario, somos siervos inútiles nada más,
hemos hecho menos de lo que se esperaba. Por eso es que somos siervos menos que inútiles, ¿verdad? Si queremos ganarnos el cielo de esa manera. Porque el cielo no se gana, es un regalo de parte de Dios. Lo que sí se gana es el infierno. Así dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a irlo aclarando también eso. Bueno, entonces entendimos o entendiste que eras autosuficiente y pensabas que con tus buenas obras era suficiente para entrar a la vida eterna. Pero entendiste que no, estuviste de acuerdo con Dios, lo que Él decía que no. Ah, sí es cierto, Señor, no es así. También entendiste que necesitabas arrepentirte de esa vida que llevabas independiente de Dios y de donde te creías tú tu propio Dios y que nadie te gobernaba. Tenías que arrepentirte. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra griega significa dar media vuelta. Tú ibas en una dirección, tu propio camino. Entendiste que no era el camino correcto, el que marca Dios en su palabra. Te detuviste, giraste media vuelta y empezaste a caminar en la dirección correcta hacia Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Quién lo dice? Lo dice el propio Señor Jesús. Juan el Bautista lo dice también, pero el Señor Jesús lo dice. ¿Dónde? Lucas 13:3, que dice así. Les digo, le están preguntando acerca de ciertos galileos que cómo murieron, que se les vino abajo una torre, ya lo vimos una vez pasada, y le preguntaron, ¿eran pecadores? ¿Eran tan pecadores que les vino ese castigo? Y le están preguntando a los fariseos, los religiosos, la gente buena. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Les dice, no, les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Lo vamos a personalizar. Dios te está diciendo a ti, aquel recibió un castigo, le llegó una enfermedad y haber sido muy malo, ¿verdad? ¿Qué te dice Dios? Te dice, no, yo te digo a ti, te diría a Dios, que si tú no te arrepientes, igualito vas a perecer. Si él era pecador, déjalo. Yo me tendré que tratar con él. Pero si tú sigues siendo pecador, tendré que tratar contigo. Y si no te arrepientes, al infierno igualmente. Entonces, si ya entendiste que necesitas ese arrepentimiento, es porque ya sucedió el nuevo nacimiento. Pero también, si entendiste que el Señor Jesús hizo un intercambio. Él ocupó tu lugar. Él lo que hizo fue, tomó todo tu pecado, si tú lo aceptas, claro. Tomó todo tu pecado, el pecado de tus palabras, porque dice la Biblia que de toda palabra necia que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta el día del juicio. Si es de que si a ti te gusta insultar continuamente, soltarlas allá las de Alvarado, dice, bueno, pues de cada palabra necia, y cada palabra necia también significa hablar tonterías, injuriar, desacreditar a alguien, tantas cosas que son las palabras necias. Decir, Dios no existe, si hubiera Dios, no estaría pasando esto. Palabras necias. Bueno, Él tomó todos tus pecados de tus palabras necias, de todos tus pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando. Dice en otra parte en la Biblia que el Señor Jesús conocía los pensamientos. Dice, nadie tenía necesidad de decirle qué había en el corazón de esas gentes, porque estas gentes no expresaron nada, pero ellos pensaran. Y dice la Biblia que pensaban, si este hombre fuera realmente un hombre de Dios, sabría cómo es esta mujer de pecadora. Dice que conociendo Jesús sus pensamientos, todos los pensamientos que has pensado, Él si quieres, ya los tomó. Todas las acciones, lo que sí ya has hecho, y que tú bien lo sabes, todas las intenciones, que aunque no lo hiciste, ahí está la intención, y todas las omisiones, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado.
Así es de que, ¿quién sale bien librado? Nadie. Entonces, todo lo que hicimos en contra de su voluntad, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Todo eso quiso tomarlo de cada uno de los seres humanos que están dispuestos a escuchar su palabra, a creerle a Él y a aceptar el intercambio que Él quiere hacer. Él se presenta delante de Dios con todos sus pecados como si Él los hubiera cometido. Se hace responsable de ellos y no solamente se hace responsable, aboga a tu favor. Él se presenta delante de Dios diciendo, no, Él no hizo nada, fui yo. Y entonces el juicio de Dios cayó sobre el Señor Jesús en la cruz. Dice la Biblia que 3 horas de tinieblas, el juicio de Dios, la ira de Dios sobre el Señor Jesús. Él abogó por ti y fue juzgado y sentenciado por todo tu pecado en tu lugar. El justo por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Primera carta de Pedro 3:18. Está hablando Pedro cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la persecución, pero dice una verdad. Dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos a personalizarlo. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por tus pecados. Una sola vez tuvo que padecer. La Biblia dice que antes de Cristo, en las ceremonias que había de sacrificios de animales, tenían que estar sacrificando una y otra vez animalitos cada día y cada año y todo el tiempo. Pero dice ahora, cuando ya lo que era una sombra, un símbolo, se cumplió en Cristo, dice, fue una sola vez. No hay necesidad de más. No hay que estar sacrificando una y otra vez. No hay necesidad del sacrificio de la misa. Sacrificio incruento le llaman, pero es un sacrificio. No hay necesidad. Aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? No yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cristo padeció también una vez para siempre por tus pecados. Él que era justo, pagó por ti que eras injusto, porque quiere llevarte a Dios. Él, la verdad, murió en la carne, pero resucitó en el Espíritu. Resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía irse platicando con sus discípulos en el camino de Emaús, sentarse con ellos en la mesa y después, delante de ellos, desaparecer. Un cuerpo glorificado. Así de que Él hizo ese intercambio. Tomó todos tus pecados. Si tú quieres, si lo aceptas, se hace responsable de tus pecados. Y ya pagó por ellos en la cruz. Se quita sus ropas de santidad y te las pone a ti, para que tú aparezcas delante de Dios como si jamás hubieras pecado. Y el Señor aparezca como si hubiera cometido todos sus pecados. La Biblia dice, el justo por los injustos, o como dice en otra parte en la Biblia, Él se hizo, por nosotros hizo pecado, no pecador, porque Él nunca pecó, pero se hizo pecado, o sea, es responsable de todo el pecado, de todo aquel que esté dispuesto a hacer ese intercambio. Te vistió con sus ropas de santidad para presentarte delante de Dios y que te viera como si nunca hubieras pecado, nunca jamás, de ninguna manera. ¿Dónde lo dice? Efesios 4, 22 al 24. Pablo está hablando acerca del estilo de vida de alguien que ya tiene al Señor Jesús en su ser. Dice así, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. En otras palabras, ese es tu naturaleza de pecado. Dice, dásela al Señor. Dice, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. ¿Qué está hablando del Señor Jesús? Vamos a personalizarlo. Con respecto a tu antigua manera de vivir, pecador como eras, y tu destino infierno,
dice, y haz el intercambio. Déjale al Señor, arrepiéntete, confiésale tu pecado, créele a Él todo. Despójate del viejo hombre, él está viciado, deseos engañosos solamente tiene. Dice, pero renueva tu vestuario, renuévate en el espíritu de tu mente. Espíritu y mente, espíritu y alma, en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de su mente, y vístete del nuevo hombre, revístete de sus ropas del Señor Jesús, que fue creado a semejanza de Dios, en justicia y santidad de verdad. Ese creado, cuando habla de creado, habla de ti, ha sido creado en ti. Jesús no fue creado, no es un ser creado, Él es Dios. Pero cuando está en nosotros, nosotros somos recreados, en otras palabras. En la vieja naturaleza, uno se va despojando de ella, pero se va vistiendo uno con esas ropas nuevas que son creadas para nosotros, creadas para vestirnos en santidad, para dejar la antigua manera de vivir. Dicen en justicia y santidad. ¿Qué es la justicia de Dios? Lo que llevó a cabo Cristo en la cruz. Él cumplió la justicia de Dios. Nuestro pecado fue pagado ahí, juzgado y sentenciado ahí. Esa es la justicia de Dios. Y santidad de verdad. ¿Qué es la santidad? Es ser diferente, apartarse para Dios, estar en la verdad solamente, en la palabra de Dios. Esa es la santidad. Uno confunde con el santo y uno ve a un personaje y es el santo y el otro santo y santa. No. Cuando la Biblia habla de santo, significa apartado para Dios, diferente de los demás. Ya no sigues el mismo estilo de vida que te dicta el mundo. Ahora sigues el ritmo de vida que Dios te va dictando en su palabra. Y bien, por el momento, aquí vamos a tener que dejar. Vamos a continuar la semana que entra, pero este capítulo 12, todavía no hemos profundizado en lo que es el mensaje central de este capítulo, pero lo vamos a hacer. Mientras, pues, vamos a terminar conociendo a nuestros hermanos, porque recuerden que si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, entonces tienes hermanos, Dios es tu Padre y tienes un montón de familia por todo el mundo, todos tus hermanos. Tenemos hermanos, un ejemplo ahora en Pakistán, hermanos que son despreciados por su fe, hermanos que son minimizados, despojados, muertos, pero ellos se mantienen firmes porque le han creído a Dios y han aceptado ese intercambio y ahora viven en la fe del Hijo de Dios, solamente a su servicio, para honrarle, para glorificarle, para alabarle. Ojalá tomemos el ejemplo de ellos también. Y con esto nos despedimos, en el nombre de Jesús. Amén. हालेलुया 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 कदूस 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 अब्बल-फाज ज़मीन आसमान के खालिक का मालिक तेरा शुक्र अदा करते इस प्यारे मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस सुबह के लिए खुदावंद कि तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि नई सुबह देख सके खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए खुदावंद। En la actualidad en Pakistán, los cristianos somos ciudadanos de segunda. Aunque no hemos cometido ningún crimen, somos relegados y apartados al lugar más bajo de la sociedad.
Finalmente somos obligados a dejar nuestros pueblos y nuestros hogares. No podemos conseguir buenos trabajos. Y no tenemos voz en el gobierno. Lo que nos queda es la servidumbre. Trabajo en las cloacas. Y sabemos que nunca vamos a progresar. Pero tenemos una iglesia. Un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor Jesucristo. Para cantarle alabanzas. Para estudiar su palabra. A pesar de que nuestro país nos ha dado la espalda, Dios no lo ha hecho. A veces no es sencillo. Las leyes, la injusticia. Así que por favor, no te olvides de orar por nosotros. Para que sigamos viviendo juntos en compañerismo. Para que sigamos viendo el gozo del Señor en nuestras vidas. Y para que perseveremos en nuestra fe sin importar el precio. Y por favor recuerda que nosotros estamos orando por ti.